Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, para muchos ya día 1, primer día del mes de diciembre, y les voy a confesar que hoy solo tenemos prácticamente una frase en ese índice que hacemos antes de cada programa, y es simple y llanamente moción de censura, sí o no. Nosotros recordarán que la semana pasada lo avanzábamos, que había muchas dudas dentro del entorno del propio Feijóo sobre si había que lanzarse o no. Prácticamente nadie habló del tema hasta que al cabo de unas horas el propio Feijóo lo comentó en una reunión en Barcelona. Luego desmintió él mismo al cabo de unas horas con esa habitual sensación de que no sabe dónde está, y lo que pidió es que le llevaran los votos hacia el gobierno. Y ahora, con esa esa manifestación de hoy, con todo lo que ha sucedido y con todo lo que va a suceder, les aseguramos que la palabra clave es ¿cuándo? Si va a haber o no va a haber moción de censura, porque hay muchos elementos en este tema. Va a ser un monotema hoy. Hablaremos de eso y hablaremos, por cierto, de que mientras tanto, hoy ha habido manifestación de autónomos, sigue ese asesinato masivo que prevén con el tema de Verifactu de las empresas y autónomos. Quien no se ha seguido en redes lo habrá visto. No es normal que a estas alturas, a apenas un mes, nadie sepa nada. Es la auténtica barbaridad contable del año. Le importa un huevo al gobierno. Lo curioso es que a la oposición le importa un huevo, lo mismo, por cierto, que esos continuos bloqueos, censuras que hay por el fútbol en las actividades diarias, los domingos, sábados que hay partidos. Es algo, la verdad, les confieso que parece que vivimos en un mundo aparte. La falta de respeto, la sensación de impunidad que hay en este país, las ganas de destruir el propio país por defender, en este caso, unos al presidente Sánchez y otros quitar al presidente. Mientras parece que el resto de cosas no interesa a nadie, y nosotros insistimos, la oposición debería estar haciendo didáctica en este momento, y parece que no están muy centrados en el tema. Pues con estos dos monotemas vamos a hacer el programa de hoy, invitándoles a este diciembre, que va a seguir siendo muy intenso, porque la cuestión ahora es ¿cuándo va a ser esa moción de censura con todo lo que va a suceder las próximas horas y días? Se está pendiente. Por un lado, tenemos ya que esos dos personajes que han entrado en la cárcel pues empiezan a hablar, dejaron informaciones. Verán en las próximas horas una entrevista al hijo de Ábalos donde dice que Santos le ofreció un cheque en blanco. Aquí ya no va de ofrecer la libertad, el indulto, un cheque en blanco directamente. Koldo, que también se destapa en una entrevista hecha antes de entrar en prisión con OK Diario, donde tira de la manta. El PSOE, que puede ser imputado en las próximas horas o días por el juez. Recuerden que tienen unos días para enviar la documentación que se ha pedido. Y a todo esto, pues la oposición montando una manifestación hoy en Madrid. Bueno, ellos dirán que ha ido muy bien. Nosotros saben que nos gusta basarnos un poco en los resultados. Fíjense el detalle. Cojan todas las portadas de los diarios de mañana, las pueden ver online en alguna de ellas, y díganos cuántas encabezan con esa manifestación. Ya no hablo, obviamente, de las cercanas al Partido Socialista. Pues verán que no es la información más importante del día. Y en un momento como este, que no sepas generar un titular con tu imagen, con tu mensaje, empieza a ser preocupante. Es muy curioso que lo de la moción de censura, que se habló jueves y viernes, sí que acaparó los titulares. Y parece que se entró el pánico dentro del Partido Socialista, del Partido Popular, a ese momento, porque la clave, y hay que explicarlo con claridad, una moción de censura no va de abstenciones. Esto es un tema muy importante. Una moción de censura requiere que haya al menos 176 diputados a favor,
a partir del día 4, cuando se suspenda Ábalos, veremos cómo queda el tema. Podrían ser 175, pero de momento 176 diputados a favor. No vale que voten a favor el PP, por decir algo, Vox, hagan 172, que se le sume a alguien 173, y los partidos propios al gobierno pues sumen 70 votos, por decir una cifra, y el gobierno se quede en los 120 y poquitos votos. Con eso no gana la moción de censura. Obviamente deja al gobierno muy débil, pero no se consigue llegar a la moción de censura. Ha de ser la mayoría absoluta. 176 a día de hoy diputados han de apoyarla. Y aquí es donde más de uno opina que si ahora no se presenta una moción de censura con lo que sale de Ábalos, lo que va a salir de Koldo, ambos en la cárcel, lo de Cerdán, la posible imputación del PSOE, que algunos lo marcan como la línea roja, donde ahí sí que activará el mecanismo el presidente Feijóo, nosotros no sabemos, y aquí vamos a ser muy claros, La línea conceptual la explicamos el otro día y nosotros insistimos, ahora es el momento de presentar una moción de censura, porque retrataría claramente a los socios de gobierno y en caso de no prosperar, daría fuerza, si se sabe comunicar, al propio Feijóo de haber picado encima de la mesa de cara a unas hipotéticas elecciones que vinieran en breve. Dejaría además en una posición muy delicada a los socios de gobierno, que seguramente más de uno se abstendría, y dejaría entonces al gobierno todavía en una situación más delicada, porque ustedes imagínense lo que probablemente podría pasar en caso de presentar una moción de censura mañana el señor Feijóo. Pues que, salvo alguna sorpresa, votarían a favor el Partido Popular y Vox, UPyN, alguna cosa aislada, iríamos a 173, 174 apurando. Los socios de gobierno se abstendrían, una buena parte de ellos, y quedaría sus votos, pues a lo mejor en 120, 130 a lo sumo, 130 y pico. ¿En qué posición deja eso un gobierno? Que es cierto que la moción de censura no ha funcionado, pero es cierto que lo deja en una posición no solo débil, sino escandalosamente débil. Y los socios de gobierno están preocupados porque esas frases que decían hace unas semanas, hace unos meses ya recordarán, que estamos barajando poner una moción de confianza, una cuestión de confianza, saben que ahora mismo es inviable, porque una cuestión de confianza es lo contrario. Es decir, y estaría claro que el presidente no la alcanzaría en este momento. Nadie de los partidos que apoyan al gobierno, excepto Sumar, podrían dar su apoyo a día de hoy a Pedro Sánchez. Y eso no lo decimos nosotros, eso está ahí. Y en esas cuestiones, con esos mimbres, debe de jugar con inteligencia al Partido Popular y presionar. Ya decimos que estamos, como comentamos el jueves, en las habitaciones del edificio La Moncloa batallando puerta a puerta, y la derrota es clara del gobierno. Van a seguir los imputados, van a seguir las manifestaciones de personas que ahora mismo están en la cárcel. Hablamos de Ábalos, que saben que ha creado un Twitter que se llaman en nombre de Ábalos, como si fuera el nombre de la rosa, en fin, al menos el señor es poeta. Y las manifestaciones que hacen a través de terceros, en este caso a través del hijo, Koldo directamente y a través de su abogada, pues ponen de claro manifiesto que no van a quedarse callados. Y aquí la duda existencial, la hemos explicado tantas veces que a veces da un poco de pereza volverla a explicar. Es que, a pesar de esa frase de el hijo de Ábalos, de que le han dado un cheque en blanco al señor Ábalos, seamos claros, si Sánchez no es presidente, ni Ábalos, ni Koldo, ni Cerdán se van a tragar una condena de 20 y pico, 30 años de cárcel. Ninguno de ellos se la va a tragar.
la clave por la que el presidente no puede convocar elecciones a día de hoy. Y la gran diferencia, que también debería empezar a valorar el Partido Popular, es que en este momento el único candidato, y aunque suene extraño, del PSOE, que puede, por la polarización de la situación, que puede aún defender unos días más la Moncloa, es Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez cae por una moción de censura que automáticamente genere unas elecciones al cabo de unas semanas, instrumental, como se dice, Sánchez no sería el candidato del PSOE. Y este elemento, que es fundamental, debe ser el elemento clave en la inteligencia, si hubiera, cerramos coma, de la oposición del Partido Popular. Porque en el momento que presente elecciones el presidente Sánchez, las opciones son mínimas, vamos a ser sinceros, pero existen. Nadie se podía imaginar que en las últimas elecciones fuera a ganar. Saben que cuando decimos ganar es a pactar y llegar a un acuerdo desde el partido de Sánchez, pero lo hizo. Ahora mismo parece difícil, muy difícil, que pudieran repetirse esos números, sobre todo por la caída, no tanto del propio PSOE, sino de los socios del gobierno y las encuestas que nos llevan a 200 y pico diputados entre Vox y PP. Pero lo que está claro, y creo que nadie duda, es que si el candidato no es Sánchez, esa pequeña variable que haría que pudieran volver a estar en el gobierno sería cero. Y por eso es importante, no las manifestaciones, ya lo dijimos otro día, algunos pensamos que no tienen sentido, y viendo las portadas de mañana está claro que ha servido para darse un baño, para alguno o alguna criticar a Vox, cosa que tampoco se acaba de entender, porque dices, joder, has de pactar con ellos. No sabemos si algún iluminado en el PP piensa que en caso de hipotéticas elecciones van a llegar solitos, porque está claro que el liderazgo de Feijóo no convence a una mayoría, y muchos apuestan por Vox, lo hemos dicho más de una ocasión, no tanto por creer en los postulados de Vox, sino por desconfiar de los postulados de Feijóo. Y con todo lo que va a venir, no solo los que hablan, la posible imputación del propio PSOE. Recuerden que le han dado 5 días que vencen esta semana para documentar los pagos en efectivo, y es probable que en poco tiempo, el juez ya lo tiene medio decidido, se produzca esa imputación, que algunos partidos cercanos al gobierno, hablamos del señor Rufián, que ahora parece que está en todos lados, decían que esa era la línea roja. Bueno, en fin, la línea roja también era meter a Ábalos en la cárcel. Pero parece que los partidos socios del gobierno tienen más pánico a unas elecciones que el propio gobierno. Porque ustedes pónganse en partidos muy concretos, ¿eh? Ya no hablamos de Junts, que está claro que ahora mismo está atenazado. Pónganse en un partido como el PNV, por citar un ejemplo claro. ¿Creen que sus votantes están de acuerdo con Pedro Sánchez? Con esa sumisión constante, con esas informaciones que podrían ir a más de corrupción en el Partido Nacionalista Vasco. Todo eso al final suma. Y los socios del gobierno saben que no es tanto ya pedir cosas al partido de Sánchez, sino también es su propio riesgo de caer en la vorágine de una derrota electoral. Todos tienen la suerte que la oposición es la que es, vamos a ser sinceros. Si tuviéramos un líder ahora mismo en la oposición, con carácter, con fuerza, como alguno que ha habido en esta época democrática en este país, pues no estaríamos hablando de 200, estaríamos hablando de 220 o 230. La realidad es que todo suma,
para que haya que aumentar aún más la presión, y eso pasa inevitablemente, señor Feijóo, por la presentación de una moción de censura. ¿Que usted y su equipo consideran que hay que esperar a la imputación del PSOE para buscar, digamos, un detonante, como sucedió en el caso del presidente Sánchez esperando la sentencia? Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, y eso no lo vamos a negar, que cuantos más días pasen, más cerca está la moción. Pero hay que tener muy claro, señores de la oposición, que la moción, aparte de llevarnos unas elecciones, todavía tiene la variable de presentar un candidato que no sea Feijóo. Sabemos que esto en el PP cuesta mucho de entender, pero si encuentran una figura que lo hiciera, seguramente facilitaría mucho las cosas y alguna abstención podría llevarse sus votos. Es algo que hemos comentado en repetidas ocasiones, que el Partido Popular se niegan, y por cierto, era el argumento fundamental para no plantear la moción de censura, y ahora creen que la moción de censura con Feijóo podría incluso salir adelante. Se hace complicado, vamos a decirlo, y sinceramente no porque piensen que Feijóo es mala persona o yo que sé qué, o es un facha retrógrado, no, simple y llanamente porque si sus votantes han perdido la confianza en él, la oposición tampoco confía en él. Y aquí el Partido Popular tiene obviamente dos opciones claras, ambas pasando por la moción de censura, porque si se anticipa el gobierno y convoca elecciones, volverán a quedar como los débiles. Y eso, todos somos conscientes, y creo que no decimos ninguna novedad, el Partido Socialista lo sabe manejar bastante mejor que el Partido Popular. Ya veríamos cómo lo manejarían los socios de gobierno, que ahí ya no lo tenemos tan claro si tendrían la capacidad para solucionar el entuerto. Pero la clave, vamos a ser claros, ¿la clave qué es? ¿Votar o que caiga Sánchez? Si esto fuera un acto público, haríamos aquello de levanten la mano. ¿Qué prefieren? ¿Ir a votar o que salga Sánchez, como aquí hemos explicado, de la misma manera que entró? Una moción de censura humillante, donde tenga que levantarse, como hizo en su momento Rajoy, a dar la mano al líder de la oposición que ha ganado, o al candidato que se presente. Esa es la línea argumental fundamental. La moción de censura es necesaria en un momento como este, porque el gobierno está destrozado, van a aparecer datos de más miembros del gobierno en breve, ya lo avanzamos, y ni uno de ellos va a tener dónde esconderse. Incluso por una cuestión de higiene. Y esto es algo que también deberían pensar en la oposición. Fíjense, desde que presentaron la moción, imagínense que mañana hay 5 días para que la mesa del Congreso decida cuándo se produce esa moción. Si fuera esta semana, pues la semana que viene, pasado el puente, para hacernos una idea, Con todo lo que está saliendo, y piensen en el foco informativo, ¿qué es mejor? De cara a los partidos de la oposición, perdón, a los partidos de gobierno, que haya presión porque se esté hablando de una moción de censura, o que haya presión porque esté hablando Ábalos, Koldo, otros casos, el juez impute al PSOE en los días previos a la moción. Y fíjense los timings.
Ábalos ha empezado a hablar. Koldo tira de la manta. Mañana ya tenemos esas informaciones. Póngale miércoles, jueves, quizá, como esta semana, el puente cae en fin de semana, ya lo saben, finales de semana, principios de la siguiente, se queda imputado el Partido Socialista por financiación ilegal. Aparecen más casos de ministros. Se eleva al Supremo el tema del ministro Torres. Todo esto en estos días. La última explosión, vamos a decirlo, que fuera la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. Desde que sale esa situación, si se presenta la moción de censura, seguramente toda la información que ha salido ya no seguirá, con lo cual habrá que hablar de la moción de censura el siguiente día, el siguiente. Habrá dado tiempo a parar toda esta vorágine de información. Pero si la moción se presenta mañana, pasado mañana, en medio y quizá unas horas antes de la votación, saltarán todas estas bombas. Pensemos. Como comunicación, ¿qué creen que presiona más a los socios de gobierno? A Rufián, que dijo que la línea roja era la imputación del PSOE. Que eso haya pasado hace una semana y estemos hablando todo el día de Feijóo, de quiénes pueden ser ministros, todas esas chochadas que saben que les encanta en el Partido Popular, hablando de que si se pelean con Vox o todo eso, o centrarnos exclusivamente en la corrupción del PSOE, centrarnos en ese cheque en blanco, centrarnos en ese tirar de la manta de Koldo, centrarnos en esos nuevos autos del juez Peinado, centrarnos en la imputación del PSOE un día antes, 2 días antes, en la sentencia del fiscal general, 48 horas antes de la votación, el mismo día de la votación. ¿Qué creen que presionaría más a los partidos socios del gobierno? Creo que es evidente que el propio frente de batalla. Izar la bandera no genera ni simpatías más que la foto y poco más. Los disparos entre habitaciones en el propio edificio de la Moncloa generan miedo, pánico. Y ahora mismo los socios de gobierno están llenos de pánico. Y la jugada de la oposición no es que tengan margen. Perdón, no debería ser que tengan margen. Debería ser todo lo contrario. Debería ser aprovechar ese pánico, conociendo que van a entrar en las próximas horas más dentro todavía de la Moncloa, siguiendo el símil que estamos explicando desde hace semanas y meses, porque allí la respuesta es inmediata. Y ustedes saben que cuando uno está en pánico, pues a veces toma decisiones rápidas sin pensar y no se deja guiar muchas veces más que precisamente por el miedo. Y ahora mismo, quien tiene miedo es el presidente y su entorno. Y pasan, perdón la expresión, olímpicamente de cualquier situación que no tenga que ver con ellos. Y hoy hemos hablado en redes, lo habrán visto, de los temas que empiezan a preocupar y a mucha gente. Obviamente no preocupan, con todo el respeto, ni a los funcionarios, decimos con todo el cariño del mundo, que saben que los queremos mucho, ni a todos los políticos, incluidos los de la oposición. Hablamos, por ejemplo, del tema de Verifactu, este cambio en la facturación que empieza el 1 de enero sí o sí, que nadie sabe explicar, lo habrán visto en redes, cada uno explica su batalla, nadie sabe explicar exactamente cómo va a ir, pero todos coinciden. Y ya no hablamos del ámbito rural, porque es obligatorio tener conexión a Internet para hacerlo, y saben que en España hay muchos municipios que aún no lo tienen. Explicamos el fracaso de Hispasat.
Y eso puede ser la tumba de cientos de miles de empresas de este país. Se empiezan las sanciones locas que el gobierno parece que quiere y necesita. Hoy ha salido una estadística, por cierto, que España es el segundo país con confiscación fiscal más elevado. Y les aseguro que no somos el segundo país más rico de Europa en renta por cápita. Aquí es un atraco diario, una violación diaria de los derechos. Incluso más, temas como la obligatoriedad de dar los datos de tus clientes a Hacienda en Estados Unidos sería un sacrilegio. En el Reino Unido sería una vergüenza. Aquí hasta quieren pedirlo de los tickets. Auténticamente de locos. Y la oposición, porque el gobierno ya saben que le importa un huevo, callada sin decir nada. Mire, señor Feijóo, podría jugar también con eso. Y es más, plantear, porque eso seguramente a Junts le gustaría, y al PNV tendría mucha presión. Voy a presentar una moción de censura y voy a exigir elecciones, voy a solicitar elecciones como mi segunda decisión de mandato. Y alguno dirá segunda. La primera, eliminar el tema de veri factu de forma automática. Se gana a empresarios que presionan, no hagan caso al señor Turull, que dice que no sé qué, hay que pedirles perdón. A los empresarios le importa un huevo el señor Turull. Vamos a ser muy claros, señor Turull, que es de Parets del Vallès, quien conozca Cataluña, ayer era el tonto del pueblo y acabó en Convergencia, en fin, lo normal, así de claro. Perdón por ser tan vulgar, pero es que eso es tal cual. Que va diciendo, hay que pedir perdón a los empresarios les importa un huevo que hayan estado en la cárcel esos taraos. Lo que quieren es poder seguir trabajando y ganando dinero, obviamente. Porque si no ganan dinero los empresarios, aquí no se paga nada. Ni funcionarios, ni pensiones, ni nada. Que alguno debe estar equivocado lo que es la economía. Y con ese veri factu que se implanta el 1 de enero, se hunde la economía real de este país. Y esa es una medida que el señor Feijóo... Claro, el problema es que el señor Feijóo y nadie de su equipo ha montado una puta empresa en su vida, ni han sido autónomos ni nada, no tienen ni puta idea de lo que estamos hablando. Pueden preguntar, no le pregunten al tarao de Lorenzo Amor, por favor, que tampoco se entere nada. Bájense mañana o entren en redes y lo miran. O pregunten a cualquier gestor. Si está bien explicado el tema, si la gente lo entiende, pues que dijera, yo convoco una moción de censura para ir a unas elecciones, pero aprobaré antes de esa firma para elecciones una sola medida, que es salvar a las empresas y los autónomos de este país, que aparte, no por nada, nos lo merecemos. Con ese movimiento, Feijóo, se garantiza bastantes votos en las elecciones que va a convocar. Con ese movimiento, Feijóo, se puede garantizar el apoyo de Junts o incluso del PNV. Aunque ahí tienen el ticket buy, que es otra historia, ¿eh? Sería más el tema de Junts. Porque le aseguro que los empresarios catalanes van a obligar a la tropa de Turull, en ese caso, a apoyarles. Y luego tenemos dentro de ese destroce habitual de los fines de semana, pues el de la Liga. Aquí hay un inconveniente, claro, saben lo que sucede, bloquean Club Fair y bloquean un montón de empresas de este país, las nuestras entre ellas, y no permiten que nadie pueda acceder si se conecta desde este Movistar fundamentalmente. Con fibra, pues un desastre, porque si quieres trabajar el fin de semana, cosa que nos ha tocado a nosotros, no puedes acceder
por los bloqueos, por la censura existente por el tema del fútbol. Aquí hay un problema que decíamos, que es que lo ha aprobado un juez supuestamente corrupto, porque o es muy corrupto o es subnormal, perdón, señor juez, señoría, y nos puede demandar, nos la suda a 3 pueblos, porque usted o es un ignorante profundo o es un corrupto. Y tenemos la teoría, y sabemos que nos escucha más de un juez, que los jueces no son ignorantes. Lo decimos con todas las palabras. Con lo cual, solo queda una opción. No se puede permitir en el siglo XXI que una organización que casi podemos tildar de fascista como la Liga impida la actividad empresarial de miles de empresas en España por mover su juguetito y que un juez lo acepte. Por eso no entra en la política. Pero sí que debería entrar en la política que desde el gobierno, en ese caso, si hubiera un cambio, se hablara con el Consejo General del Poder Judicial y se pidiera que se investigara ese juez. Sí, lo que estamos diciendo. Porque es sorprendente que estas cosas se permitan y que nadie se escandalice. Así de claro deben ser las cosas. Y en eso empezamos esta semana, donde está claro que la cuestión es cuándo la moción de censura, y saben que cuando hablamos de moción de censura hace semanas nosotros éramos los únicos que hablamos de este tema, y algunos nos dijeron que de qué van, nos insultaron por cierto, ¿dónde vas? Para no sé qué, no sé cuánto. Sucedió. Hablamos el jueves, lo pusimos incluso en el título del programa, moción de censura ya. Nadie con la cárcel de Ábalos valoró ese tema. Y al día siguiente todos hablaban de eso. Incluso medios de estos, vamos a decir respetables, quiero decir, medios de estos de comunicación escrita. Pues ahora vamos a más. Ahora la cuestión es cuándo. Y le hemos dado suficientes argumentos a Feijóo para ganarse con esos movimientos, no solo a Junts, si es lo que necesita, sino también a muchos votantes. Y está claro, por si alguien tiene dudas, que si además Feijóo pone un candidato que no sea él, pues todavía podría ser más fácil. Sería el 2 por 1. Algunos dirán, es que nadie se atreve ahora mismo a aceptarlo. Miren, señores, al final en este mundo, esto es algo básico, hay mucha gente que por salir 3 líneas en una enciclopedia, y ser presidente de España te da unas cuantas más, hasta Calvo Sotelo salió, matarían. A lo mejor es que alguno no sabe a qué puerta picar. Es una cuestión de voluntades. E insistimos en la pregunta casi inicial. ¿Qué quieren ustedes? ¿Votar? ¿O que se vaya Sánchez? Muchos creemos que la respuesta es bastante clara. Y lo dijimos aquí. Hace meses. Ya no era una cuestión de elecciones. Era una cuestión de humillar a Sánchez. Sabemos que eso es poco políticamente correcto, pero nosotros lo decimos tal cual lo sabemos. Y ese objetivo está en las manos, curiosamente, de Feijóo. Que tenga valor, Alberto Núñez. Ten valor por una vez en la vida. Va a ser todo muy intenso, léanse mañana el tirada de la manta del señor Koldo, lo del hijo de Ábalos, los cheques en blanco y todo lo que va a suceder. Estamos en el momento clave, los días claves de este principio de diciembre. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, tienen como siempre todas las historias, las aportaciones, por tarjeta, por transferencia, lo saben,
Saben que lo vamos a recordar estos días intensos, porque este trabajo ímprobo es gracias a muchos de ustedes y nos gustaría que fuera gracias a muchos más de ustedes. Nos vamos a emplazar hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.